Bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos. Y esta noche continuamos con la serie de las cartas a las 7 iglesias de Asia. Y esta noche vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Y para ello vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, y vamos a hablar esta noche la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia es la iglesia desenamorada, la iglesia que perdió su primer amor. Vamos a ir a Apocalipsis y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Y hoy vamos con la dinámica que hemos venido trabajando con las cartas de las iglesias. El Señor se presenta para la iglesia de Éfeso con 2 características especiales. Dice el versículo 1 que Él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y se presenta a la iglesia de Éfeso como el que anda en medio de los 7 candeleros. Y como es importante que antes de escuchar la exhortación que el Señor trae a la iglesia de Éfeso en esta noche, nosotros podamos reconocer, identificar, nosotros podamos cada día conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos dice que Él es aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y el versículo 20 del capítulo 1 nos explica qué significa las 7 estrellas en la diestra del Señor. Dice allí: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Las 7 estrellas que tiene el Señor en su mano son los 7 ángeles. Y cuando aquí nos habla de ángeles, no es un ángel con vestidura de blanco. Cuando el Señor aquí nos habla, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, la palabra nos está enseñando por la palabra original de ángel que utiliza ese versículo, significa ven y dile al mensajero, al que enseña en medio de esta casa. ¿Y quiénes son los que traen la palabra en medio de la iglesia? Los pastores, los diáconos, los profetas, los ancianos, son ellos los que enseñan en medio de su iglesia. Entonces, cuando el Señor dice ven y dile, escríbele esta carta a este ministro, eso es lo que le está diciendo allí el Señor. Y en este caso de las iglesias, que el Señor allí nos dice que están en la diestra del Señor, vamos a entender qué significa diestra. Porque diestra no es solamente la mano derecha. En la palabra diestra significa poder, significa fuerza, significa autoridad, significa dominio, significa imperio, significa reino, significa gobierno. Pero la diestra del Señor también significa sustento, cuidado, seguridad. Significa que es un lugar de privilegio. ¿O quién no se siente privilegiado cuando el Señor nos dice que estamos en el hueco
Cuando nosotros vemos en la palabra, leemos o escuchamos en la palabra, cada vez que el Señor dice que Él levanta su diestra, en el momento en que levantó la diestra, todo lo que estaba a su alrededor fue transformado. Algo sucedió cuando la diestra del Señor fue levantada y usada. Pero ahora el Señor está diciendo, yo tengo a los siervos en medio de mi rebaño, los que sirven, los que predican, los que enseñan, los tengo en mi diestra. Y lo que nos está diciendo es que Él nos cuida, que su gobierno está sobre nosotros, que Él nos sustenta, que en Él estamos seguros. Es lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Todos aquellos que sirven en medio de esa iglesia están bajo mi dominio. Yo tengo el control de ellos y de todo lo que se mueve alrededor de ellos. Y como estas cartas no solamente son para aplicarlas en ese tiempo en el que el Señor las habló, ni a futuro solamente, recordemos que la palabra es una palabra para todos los tiempos. Y así le haya hablado a la iglesia de Éfeso, nosotros debemos comenzar a discernir qué nos habla el Señor esta noche. Así que si hay alguien que ha perdido su esperanza, que ha perdido o ha sentido que su fe se ha quebrantado, que ha sentido que Dios no está a su lado, hoy yo le vengo a decir, no le crea a esas mentiras. Porque adicional a eso el Señor dice y se presenta a la iglesia de Éfeso diciendo que Él es el que anda en medio de los 7 candeleros. Y dice allí, en el mismo capítulo 1, versículo 20, y nos revela este misterio, y dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Él dice que anda en medio de su iglesia, de sus iglesias, de su rebaño, de su pueblo. Y esta noche nos vamos a ir convencidos. ¿Qué significa que el Señor ande en medio de su pueblo? Número 1, el Señor anda en medio de su pueblo para manifestar a todos los que rodean al pueblo de Dios y dejar testimonio de que el pueblo tiene Dios. Cuando Él dice que anda en medio del pueblo, es para testificar al mundo que nosotros no andamos solos. Nosotros tenemos quien nos guarde, quien nos vigile. Y dice la palabra que quien nos guarda y vigila no duerme. Amén. Y eso nos lo dice la palabra en Números capítulo 14, versículo 14. Y dice en Números 14, versículo 14, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel y cuando el Señor en medio del desierto caminaba de día como una nube para proteger a su pueblo del sol, y cuando de noche caminaba como columna de fuego en medio de su pueblo, no solamente era para decirle a su pueblo que Él estaba con ellos y que Él estaba en medio de ellos, sino que también le estaba diciendo a la tierra completa que Él velaba por su pueblo. Ese es el testimonio que Dios da. Ese es el testimonio que el Señor deja en medio de la tierra. Pero también el Señor camina en medio de su iglesia para que su pueblo viva confiado y seguro. Los silencios de Dios también son palabras. Los silencios de Dios también son oportunidades. Los silencios de Dios también son respuesta. Y allí dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios grande y temible, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti, mas Jehová tu Dios las entregará
entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. El Señor camina en medio de su pueblo para que nosotros andemos seguros y confiados. Y si hay algo que nosotros tengamos que pasar, es también una oportunidad para ver al Dios fuerte y al Dios temible. Porque muchas veces nosotros vivimos circunstancias difíciles y oramos, porque quien nos hace a nosotros tropezar, que quien nos hace a nosotros la guerra sea quitado del medio, ¿cierto? Pero a veces no es quitado del medio, la lima sigue, la piedra de tropiezo sigue. Pero ahí también está Dios, porque tal vez no destruye a nuestros enemigos, tal vez no destruye el problema, pero está destruyendo en nosotros la incredulidad, otro enemigo. Está destruyendo en nosotros la duda, otro enemigo. Está destruyendo en nosotros la falta de fe, otro enemigo. Nuestro enemigo no solamente es el que está afuera, nosotros cargamos enemigos acá adentro. Y cuando el Señor obra y nosotros vemos la mano de Dios, nosotros también tenemos que convencernos de que Él nos hace sentir a nosotros seguros y confiados. 3. Cuando el Señor dice que camina en medio de su iglesia, lo hace para que su pueblo viva y permanezca convencido que quien prometió, lo cumplirá. Dice allí en Josué capítulo 3, versículos 10 al 16. En este punto de Josué capítulo 3, versículos 10 al 16, el pueblo de Israel ya había caminado 40 años en medio del desierto, y a causa de la dureza del pueblo, hubo una generación que quedó muerta en el desierto. Esta generación que estaba aquí en Josué capítulo 3 era una generación nueva. Era una generación joven que estaba a punto de ver que lo que Dios promete lo cumple. Y dice Josué capítulo 3 versículo 10. Y añadió Josué, versículo 10, en esto conocerás que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que Él echará delante de ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y a todos los feos. 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Versículo 13. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se ascienden las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, vamos al versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Pero ¿qué pasó aquí? Que hacía años atrás el Señor había prometido la tierra donde habitaban todos estos seos. ¿Y sabe qué hace el Señor? Les manifiesta que el Señor que los dirigía a esa tierra era el mismo Dios que abrió el mar rojo, y que lo que Él había prometido estaban a punto de ¿qué? Pisarlo, de poseerlo. Amén. Si sobre su vida hay una promesa, si sobre su familia hay una promesa, el Señor camina en medio de su vida, el Señor camina en medio de su familia, el Señor camina en medio de la iglesia. Y lo que Él ha dicho, Él lo hará. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Recordemos que Dios es Dios soberano. Dios soberano. El Señor camina en medio de su iglesia para que guardemos en santidad todo cuanto nos rodea, para que guardemos nuestras vidas en santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo y Él nos llama a la santidad. Pero no solamente santo, Dios es un Dios celoso, dice la palabra. Celoso es mi nombre. Pero no es de esos celos que hacen berrinches. De esos celos que están preguntándole usted dónde está, qué está haciendo y con quién está. Es un celo santo. Así que
nosotros debemos entender que el Señor camina en medio de nosotros para recordarnos a qué nos ha llamado Él, a la santidad. Y dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Él no anda solamente en medio de nosotros para fortalecernos, para ayudarnos. Él no solamente anda en medio de nosotros para darnos. Él también anda en medio de nosotros para que nosotros aprendamos a dar. Y cuando nosotros buscamos la santidad todos los días de nuestra vida, nosotros le estamos dando a Él una vida en sacrificio vivo. Y el Señor anda en medio de su iglesia, número 5, para que su pueblo sepa quién le ama. Para que el pueblo de Dios sepa quién se regocija juntamente con Él, quién celebra juntamente con Él. Y ese es su Dios. Por ello, siempre les he repetido, les he dicho varias veces desde las enseñanzas, congregarse es importante, no negociar los sábados. Y aún en el día preparémonos para venir al servicio, al encuentro con el Señor, entendiendo que esto es una fiesta. Y que en esta fiesta nosotros no vamos a estar ni cantando, ni danzando solos, ni celebrando solos. Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Y cuando nosotros nos gozamos y nos deleitamos en su presencia, Él se deleita más. Yo no sé si usted en algún momento, cuando se quiere saltar, danzar, cuando se siente que se derrite en la presencia del Señor, usted no siente que Dios hace lo mismo. Sofonías, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra, Sofonías, capítulo 3, versículos 16 y 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Por eso cuando usted venga y se congregue en la casa de su Dios, no se detenga en cantar, en levantar sus manos, en moverse de su sitio. Deje que el corazón se le derrita, porque a Él también se le está derritiendo. Porque cuando nosotros cantamos, dice la palabra que Él calla de amor. Para eso, por eso, camina el Señor en medio de su iglesia. Y esto era lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Este es tu Dios, el que te sostiene y el que camina en medio de ti. Amén. Ahora vamos a ver la condición de la iglesia de Éfeso. Porque desde el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 6 nos da unas características de la condición en la que estaba la iglesia de Éfeso. Y dice, yo conozco tus obras, como se lo dice a todas las iglesias. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice el 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí estamos viendo 7 características de esta iglesia. La primera, él dice, yo conozco tu arduo trabajo. No era una iglesia con las manos cruzadas, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que producía.
Porque la palabra dice que no trabaja, no come. Era una iglesia de arduo trabajo, pero también era una iglesia de paciencia. Cuando nosotros estudiamos en la iglesia de Tiatira, hablábamos también de que tenía paciencia. Esta iglesia también era paciente. Y recordemos que paciencia es un fruto del Espíritu primordial para perfeccionarnos los unos a los otros. En medio de una sociedad que anda a mil, aún nosotros andamos a mil, y nos es difícil esperar. O vaya usted en un trancón, aquí nomás en la 10. ¿Cuántas cuadras? Y vaya un camión delante, ¿cierto, don Carlos? Yo me imagino que usted que anda con su carrito y anda más que nosotros. Y es uno como que, no, y es, ¿por qué me metí por acá? Porque no somos pacientes, todo lo queremos así. Y lo peor es que no solamente es en nuestra vida diaria, sí pretendemos que vengan las promesas del Señor. Así queremos que vengan las respuestas del Señor. Y dice la palabra, no puede soportar a los malos, tercera característica. Y no soportar a los malos significa que era una iglesia que caminaba en un espíritu contrario a lo que era malo. Es decir, que era una iglesia que caminaba con un espíritu ¿qué? Correcto, una iglesia que discernía lo que era malo, una iglesia que no le gustaba lo malo, una iglesia que no se ajustó a lo malo, que es lo que muchas veces ocurre en la iglesia de hoy, que se ajusta a la maldad, que se ajusta a lo perverso, que se ajusta a lo que no es correcto y peor, que va contrario a la voluntad del Señor. Por eso la palabra en 2 Corintios nos dice, no se unan en yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con la oscuridad? Pero era una iglesia que discernía eso. Y dice la palabra que no podía soportar a los malos. Pero pasa algo. Cuando el Señor aquí habla de soportar a los malos, está hablando de los malos dentro de la iglesia, porque si no, entonces no le hablaríamos a nadie. A nadie. Inclusive Corintios nos dice eso, que no se refiere al mundo, porque tendríamos que irnos de este mundo. Se refiere a los que caminan en maldad en medio de la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros a veces ablandamos. ¿Y se acuerda la iglesia que hablábamos de que toleraba a aquella mujer que se decía profetisa, la Jezabel? Y aprendemos a tolerar lo malo. Pero esta iglesia no. Esta iglesia no lo hacía. Y otra característica es que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Pero esto no solamente a los apóstoles, eso significa también a todo siervo. Y cuando nosotros leemos desde Corintio, cuando nosotros leemos las cartas pastorales a Timoteo, a Tito, a Filemón, cuando nosotros leemos las palabras, las cartas de Pedro, nosotros nos damos cuenta que hay una serie de advertencias sobre los falsos maestros. Pero el pueblo es engañado. Y el pueblo no reconoce quién está hablando verdad o está hablando mentira, porque en el pueblo también hay ignorancia, hay falta de conocimiento. ¿Cómo hacemos nosotros para probar que una persona nos esté hablando lo correcto y esté siendo fiel a la palabra? Uno, debe tener conocimiento de la palabra. Dos, debe tener discernimiento. Debe ser una palabra que camina con fidelidad a la verdad. Y debe ser una persona que camina irreprensible. Pero esta iglesia dice la palabra que probó a los apóstoles y los halló ¿qué? Mentirosos.
es decir, los dejó al descubierto. Porque cuando alguien trae una doctrina contraria, una doctrina que es de demonio, quien conoce la palabra la va a resistir. De una su espíritu se va a contrariar. ¿No es así? Porque es que la palabra no es solamente algo que está aquí escrita, dice la misma palabra de Dios. Está escrita en nuestros corazones. Y para nosotros poder probar qué viene de Dios y qué no necesitamos, estas 4 cosas. Pero no solamente nosotros probamos a quienes hablan mentira o engaño por la forma en que enseñan. ¿Por qué conocemos nosotros a alguien? ¿Por quién es conocido? ¿Por qué es conocido a alguien delante de Dios? Por el fruto. Alguien puede venir a hablar y enseñar muy bonito. Y puede hablar con elocuencia y puede hablar con determinación. Pero usted mire la huella que deja esa persona. Si esa persona está dejando fruto por donde camina. Porque por los frutos es que nosotros somos conocidos. Mire, hay gente que le recita a usted la palabra y usted mire cuánto vive la palabra. No queda evidencia. Usted no halla evidencia. La palabra no es solamente para enseñarla, la palabra es para vivirla. Amén. Aquí nos dice otra característica y dice, has sufrido, pero has permanecido, dice la palabra. Tú has sufrido, pero has tenido paciencia. Y cuando aquí habla de sufrir, significa que la iglesia de Éfeso era una iglesia perseguida y que sufría a causa de Jesucristo. Pero con todo y esto, esta iglesia se mantuvo paciente, sostenida y firme en lo que creía. Y otra característica, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, una iglesia que empezó, se sostuvo y permaneció. Y hasta el momento en que le escribieron la carta, esta iglesia permanecía en la obra ardua en el nombre del Señor y no había desmayado. ¿Cómo vamos con esta iglesia? ¿Cómo vemos esta iglesia? 6 de 6. 6 de 6. Otra característica es que dice, aborreces las obras, en el versículo 6, de los nicolaitas. Y cuando hablamos de la iglesia de Pérgamo, decíamos de qué se trataba la doctrina de los nicolaitas. Y se trataba de la idolatría y se trataba de los pecados sexuales. ¿Sí? De eso se trataba los pecados de los nicolaitas. Pero miren cómo estaba la iglesia fundamentada, la iglesia de Éfeso, que aborrecía lo que Dios aborrecía, discernía lo que estaba mal, resistía lo que estaba mal, no desmayaba, era imparable, trabajadora, perseverante. 7 de 7. Amén. Pero necesitamos saber qué rodeaba la iglesia de Éfeso. En enseñanzas pasadas les decía que es importante conocer la ciudad donde está cada iglesia, donde fue fundada cada iglesia. Porque tarde o temprano lo que está fuera de la iglesia termina o trata de venir a influenciar la iglesia. Y esta ciudad de Éfeso era una ciudad política, económica y espiritualmente fuerte. Resulta que en esta ciudad de Éfeso era una ciudad súper próspera, pero había algo en particular en medio de la iglesia de Éfeso. Y era que estaba el templo de la diosa Artemisa. Y ese templo fue declarado en ese tiempo como una de las maravillas del mundo, porque todo ese templo fue hecho en mármol. Y era consagrado a Artemisa. Y ese templo tenía prostitutas que le rendían culto a Artemisa. ¿Y de dónde nació esa figura de Artemisa? En muchas otras partes la llaman la diosa Diana. En unas partes Artemisa, en otras Diana. Y habían templos para ella. Todo parecido con la realidad, no es coincidencia. Porque cuando nosotros comenzamos a mirar cómo llaman
la Virgen en México, la Virgen en Pasto, la Virgen en un municipio, la Virgen en otro. Les dan diferentes nombres, pero es la misma mujer. Y este templo era un templo majestuoso, que rodeaba entonces a la ciudad de Éfeso. ¿Qué había en medio de la ciudad de Éfeso? ¿Qué había contrario para la iglesia de Éfeso? Idolatría, religiosidad, pecado sexual por donde fuera. Eso había en medio de la iglesia de Éfeso. Y nosotros necesitamos conocer esa parte de esa ciudad, porque nosotros debemos aprender a conocer y a valorar. Escuchen eso. La semilla que fue llevada a Éfeso para que se levantara en medio de Éfeso el reino de los cielos. ¿Usted sabe qué pasó y contra qué se tuvo que enfrentar la gente que levantó la iglesia de Éfeso? Los que llevaron la semilla del evangelio a la ciudad de Éfeso. No fue cualquier batalla. Se enfrentaron a cosas grandes y fuertes. Muchos dicen que la iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo, pero cuando nosotros leemos Hechos capítulo 18 y parte del capítulo 19, nosotros vemos que en el viaje misionero, en uno de los viajes misioneros de Pablo, dice que él arribó a Éfeso. Y resulta que él solamente estuvo allí un cortico tiempo, pero sí dejó quien se quedara allí. Y allí se quedó Priscila y se quedó Aquila. Y cuando nosotros leemos el capítulo 18, nosotros vemos que ellos permanecieron allí por mucho más tiempo. Incluso se levantó un hombre que vino a Éfeso llamado Apolos. Y este Apolos era un hombre elocuente, dice que era ferviente en la palabra. Es decir, era un hombre apasionado en predicar la palabra. Y cuando Pablo vuelve al tercer viaje misionero, pasa por Éfeso y lo escucha predicar en el fervor y en el conocimiento de la palabra. Y le habló del bautismo en el Espíritu. Y Apolos dijo, ¿qué es eso y con qué se come? Solo conozco hasta el bautismo en el agua, que es el bautismo del arrepentimiento, pero yo no conozco bautismos en el Espíritu. Y dice que Pablo impuso manos y el Espíritu vino sobre Apolos. Entonces, no sabemos si fue Pablo el que la fundó o fue Aquilas y Priscila. No lo sabemos. Pero se levantó una iglesia en Éfeso. ¿Por qué más necesitamos nosotros saber qué se mueve en medio de esa ciudad? Porque la lucha no termina ahí cuando la iglesia es levantada. La lucha y la guerra continúa. Y lo que se movía allí, la iglesia tiene que estar atenta a todo lo que se mueve alrededor. Iglesia, usted debe reconocer, identificar qué se mueve alrededor de sus vidas, de sus familias, qué influencia hay alrededor de cada uno de nosotros, porque nosotros debemos orar como conviene y nosotros debemos aprender a ser guiados por el Espíritu para orar correctamente, porque muchas veces tenemos gente a nuestro alrededor inconversa y no pasa nada. Y a veces dicen, no recibes porque oráis mal. A veces estamos orando porque la gente que está a mi alrededor cambia. Y el Señor está así, estoy esperando que tú cambies. Y yo estoy haciendo guerra espiritual por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, por mis padres. Y el Señor está esperando que te levantes en guerra contigo mismo para vencer lo que no está bien en nosotros. Amén. Esta iglesia sabía a qué se enfrentaba. Y otro punto por lo que debemos reconocer que se mueve alrededor es para valorar las cualidades que esta iglesia de Éfeso había sostenido con firmeza hasta ese momento. Porque uno cuando le ve la corrección o la exhortación, uno dice, no, a iglesia,
Entonces, ¿somos buenos para qué? Para señalar. Porque resulta que la iglesia de Éfeso tenía una octava característica. Y dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la octava característica de esta iglesia. 7 de 7, pero una venía a opacar. Una era el lunar que tenía esta iglesia. Y hoy quiero que nos vayamos con algo, y es que cuando la palabra nos habla del primer amor, no nos está hablando de lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que hicimos cuando recién conocimos del Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando conocieron del Señor? Todo eso que se despertó en nosotros. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, nosotros fuimos constantes, perseverantes. Todos los días sentíamos hambre y sed por la palabra, por la presencia. Nosotros todos los días veníamos contritos y humillados delante del Señor por todo pecado. Nosotros no nos conformábamos con poquito, nosotros queríamos más. Nosotros éramos apasionados. Nosotros a todo el mundo queríamos predicarle de las buenas nuevas de la salvación. A todo el mundo queríamos coger como del cuello y traerlo a la iglesia y decirle: mira, es que aquí está la verdadera vida. Mira, es que aquí es donde verdaderamente se respira lo nuevo. ¿Quién vivió eso cuando arrancamos con el Señor? No queríamos salir de la iglesia. Yo me acuerdo que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, parece la canción: no cuenten conmigo, ¿verdad? Así éramos. Y cuando el Señor está hablando del primer amor, no está hablando de esto que hacíamos y sentíamos. Porque esto que hacíamos y sentíamos solo era la manifestación de que el amor más grande de nuestra vida nos había hallado, de que en quien debe ser el primer amor se había levantado a salirnos al encuentro y a decirnos: este soy yo. Y todo esto que sentíamos y hacíamos era solamente la manifestación de que Dios llegara a nuestra vida y nos dijera: te estaba esperando, heme aquí. Así que el primer amor es Dios. Y ese es el primer amor al que nos está llamando y al que está llamando la iglesia en este tiempo, y a la iglesia de Éfeso. No solamente a las manifestaciones. Es que quien provocó eso en nosotros vuelva a entronarse y vuelva a posicionarse en el lugar donde un día estuvo y nosotros descuidamos. Esto era lo que le estaba diciendo esta carta a la iglesia de Éfeso. Ese es el primer amor. Y toda esta manifestación era porque Dios estaba en la cúspide, estaba en el lugar más alto de nuestra vida. Y nosotros no mirábamos a ningún otro lugar, mirábamos en lo alto, donde Él habita. De allí no se quitaba nuestra mirada, y allí queríamos permanecer de día y de noche. Y todo eso fue porque empezamos a conocer al que antes ignorábamos. Cuando empezamos a descubrir las cualidades, las características, los atributos y lo que ese Dios tenía para nosotros. Cuando el Señor nos salió al encuentro y nos abrió los ojos, ¿qué empezamos nosotros a conocer? A un Dios de amor perfecto, a un Dios que bendice, a un Dios que es fiel, a un Dios que guarda, a un Dios que defiende, a un Dios que transforma,
a un Dios que provee, a un Dios que cuida, a un Dios que cerca, a un Dios que es Dios de bondad, a un Dios que es Dios de misericordia, a un Dios que es fuente de agua viva, que consuela, que levanta, que te trae a ti motivación, que te trae a ti esperanza, que te trae a ti promesas, que te dice soy principio, soy fin. Él comienza a darse a conocer como el arquitecto perfecto y usted comienza a entender y comienza a reconocer dónde estaba yo lejos de ti. Ese es el Dios que hemos olvidado. Este fue el Dios que la iglesia de Éfeso olvidó. Porque en el principio nosotros podíamos sentir el amor, la fortaleza, el abrazo del Señor. Y a eso el Señor está llamando a su iglesia. ¿Ustedes por qué creen que el Señor viene hablando de las pequeñas zorras? Para que nos demos cuenta cuándo hemos descuidado en nosotros la presencia del Señor, cuándo hemos descuidado el primer amor de nosotros. Ese es el primer amor, y este fue el amor que abandonó la iglesia de Éfeso. Preguntémonos, ¿cuánto tiempo nos tomamos en el día para reconocer lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios tiene? En recordar y en meditar la historia de la palabra y lo que ha hecho Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que ha hecho con mi vida antes y después, lo que hace cada día en mi vida, lo que hace cada día en mi familia, lo que hace cada día con cada cosa. ¿Cuánto tiempo toma usted para meditar en eso? Pero a Éfeso le pasó. Y Dios nos está hablando a la iglesia de Jesucristo. Porque nosotros con el tiempo empezamos a caminar. Y caminamos en la obra del Señor. Y comenzamos a descuidar al Dios de la obra. Nos enfocamos en hacer y olvidamos al dueño por el que nosotros hacemos cada día. Efesios es la prueba de que nosotros podemos hacer muy bien las cosas para el Señor, pero lejos de Él, lejos de su amor. Desde el Pentateuco el Señor nos está hablando de amarlo a Él, de que Él sea nuestro primer amor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, en el capítulo 4, versículo 6, dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. ¿Sabe qué ha pasado? Con todo lo que sabemos y con todo lo que ha hecho el Señor en nuestra vida, se quedó aquí. Y le pusimos un peaje aquí, porque no ha bajado a nuestro corazón. Porque cuando ese conocimiento baja a nuestro corazón, nosotros no vamos a necesitar decir: yo no puedo hacer esto o tengo que hacer esto. Usted lo va a hacer simplemente por amor. Simplemente por amor. Y aquí la palabra, desde el Pentateuco, que fueron los primeros 5 libros de la palabra, nos está diciendo: este es el más grande mandamiento, amar a Dios con todo nuestro ser. Amén. Pero no solamente me lo dice el Pentateuco, me lo dice el libro de Mateo, me lo dice el libro de Marcos. Y en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, dice la palabra que los fariseos se levantaron y dice que un intérprete de la ley le dijo: maestro, versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 40: de estos dos mandamientos depende toda la ley. Depende. No se resume. Depende. Para yo cumplir el resto de mandamientos, yo debo primero cumplir los dos primeros: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces yo no voy a querer engañar, yo no voy a codiciar, yo no voy a envidiar, yo no voy a mentir ni hurtar, yo no voy a hacer nada que desagrade a Dios ni que le haga daño a mi prójimo. Jesús volvió y lo repitió. Y dice la palabra que la mayor manifestación de amor para Él es la obediencia. Y por eso el Señor estaba exhortando la iglesia de Éfeso. En Juan capítulo 14, versículos 21 al 24 dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y este guardar significa los obedece, los cumple, los hace vida en Él. Ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama al Señor? El que tiene los mandamientos y los guarda, es decir, los obedece, los cumple. Todo el que va a mi oficina dice que ama al Señor. Y yo a veces no sé cómo decirle: mire, es que a Dios no se ama la manera que usted pretende amar al Señor. A Dios se le ama la manera en que Él enseña a amar. No es que Mirlen ame al Señor a su manera, que la tía ame al Señor a su manera, que Adri ame al Señor a su manera. No. Hay una manera de amar al Señor. ¿Cuál? Obedeciendo su palabra. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Te manifestarás. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Más confirmado, ¿para dónde? ¿Usted no obedece? ¿Yo no obedezco? Entonces no amamos al Señor. Mire, el Señor, antes de escuchar nuestras palabras, escucha nuestro corazón. Antes de Él escuchar nuestras palabras, Él discierne nuestro corazón y nuestros pensamientos. Antes de Él escuchar nuestras palabras, Él pesa las intenciones de nuestro corazón. Amén. Pero ¿por qué el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu primer amor? Porque cuando nosotros perdemos el primer amor, créanme, esto es peligroso y es un camino que se abre a la desobediencia. Este es un camino que se abre a la desobediencia. Ellos habían aprendido a hacer una obra para Dios, pero podían estarse abriendo brechas, pequeñas zorras levantándose en medio de ellos, que los iba a llevar ¿a qué? A tropezar y a caer. La falta de amor por Dios es un camino que se abre hacia la desobediencia. Amén. Porque Éfeso, la iglesia de Éfeso, era una iglesia que sí amaba. Por eso le digo: tú has perdido tu primer amor. Cuando nosotros leemos el libro de Éfeso, el que Pablo le escribió a Éfeso, cuando nosotros leemos el capítulo 1, el versículo 15, Pablo les reconoce a los efesios que ellos amaban al prójimo. Dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos.
Cuando Pablo le escribió a Éfeso, esta iglesia amaba. Y dice el capítulo 6, en el versículo 24, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Esta fue la despedida de la carta de Pablo a los Efesios. Les dijo: gracia a ustedes que aman al Señor con un amor inalterable. Hasta este punto, los efesios amaban al Señor. Y esta carta fue escrita más o menos 35 años antes de ser escrita el libro de Apocalipsis. El que esté firme, mire que no caiga. Ese es el peligro de nosotros dejar de amar, que es un camino que se abre, recuerden, hacia la desobediencia. Ahora vamos a ver el consejo que el Señor da. Pero antes de eso vamos a ver algunas manifestaciones de la falta de amor. Comenzamos a desobedecer en las pequeñas cosas. Comenzamos a militar en nuestras propias fuerzas. Lo que empezamos a hacer para el Señor se nos comienza a convertir a nosotros en una carga. Hacer la obra con intenciones incorrectas o con motivación incorrecta, cuando empezamos a perder ese primer amor, y nos lleva a juicios equivocados. Cuando nosotros perdemos el amor, nosotros vamos a mandar a todo el mundo para el infierno, y todo el mundo está en pecado. Si se enfermó, está en pecado. Si le pasó algo malo, está en pecado. A todo el mundo le vamos a dar machete cuando se pierde el amor. Y Pedro es claro en la primera carta cuando dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Cubre, no encubre. Encubrir significa esconder. Dice cubrir. Y cuando dice cubrir, significa que yo te extiendo el amor que viene del Señor para sacarte de tu pecado, para corregirte en medio de tu pecado, para traerte luz en medio de tu pecado. Para eso el amor cubre. No para decirlo tranquilo, cítico, compadeciendo al pecador cuando sabe que es pecado. Al pecador no se compadece, al pecador se corrige y se exhorta. Amén. Mire, yo últimamente sí he estado escuchando esa parte donde Jesucristo está en la cruz y tiene dos ladrones al lado. Y he estado, escuche y escuche en estos días que ha habido como tanta muerte repentina de gente conocida. Y no sé cómo, a ver cómo digo esto para que no vayan a tomar a mal. Mire, no es que uno mande a la gente al infierno. No tenemos ese poder, ni esa autoridad, ni esa potestad. Ninguno. Pero no sé en qué momento nosotros hemos tomado ese pasaje y toda la vida una persona pecó y se murió, y siempre esa partecita, ese pasaje nos trae como ese consuelo de decir, no, eso puede ser que en el último momento la persona se arrepintió. Pregunta, ¿ustedes creen que el ladrón se arrepintió en ese último momento? ¿Usted sabe cuánto duró la tortura de Cristo? ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó Cristo con esos dos ladrones al lado? Pasaron horas. Y no quiere decir que en el último suspiro Él dijo, me arrepiento, Señor, quiero ir contigo al paraíso. No quiero que me malinterpreten. La potestad la tiene solamente el Señor. Pero nosotros no podemos estar torciendo la palabra diciendo una persona caminó toda la vida en pecado y en el último momento se
pudo haber arrepentido. La palabra es clara cuando dice que el borracho no va al cielo, ni el fornicario, ni el adúltero, ni el homosexual. ¿Me doy a entender? Nosotros no podemos estar dando falsos consuelos, ni podemos estar dando falsas expectativas. Nosotros no condenamos, pero la palabra escrita está y es clara. Porque entonces la gente va a decir, no, eso en el último momento yo me arrepiento, y vive su vida como quiere. No. Y nosotros debemos aprender a hablar y a enseñar la palabra con fidelidad. Amén. No creemos falsas expectativas. Más bien prediquemos la palabra de arrepentimiento. Amén. 3 consejos que el Señor da, y con esto termino. Falta media hora, no mentira. Con eso sí termino. Versículo 5. 3 consejos le da el Señor a esta iglesia. Lo primero es que le dice: recuerda de dónde has caído. A la iglesia de Éfeso, la palabra nos muestra que le fue revelada en la carta que le mandó Timoteo a los efesios, y le dijo: han sido bendecidos con toda bendición del Señor en lugares celestiales. A Éfeso le fue revelado que la bendición del Señor no es una bendición terrenal, es una bendición de lugares altos. Y cuando el Señor le está diciendo acá a los efesios: recuerda de dónde has caído, es porque la iglesia de Éfeso, de alguna manera, al perder el amor, su primer amor, comenzó a hacer las cosas de una manera terrenal. ¿De dónde cayó? De esos lugares celestiales con que juntamente habían sido bendecidos con Cristo. Iglesia, nosotros tenemos una posición en el Señor. Recordémosla, rumiémosla, meditémosla, pero sobre todo esforcémonos por mantenernos en ese lugar. Y no tengamos que mirar aquí caídos el lugar de donde nos hemos caído. Amén. Segundo consejo, la palabra nos muestra que le dijo el Señor a la iglesia de Efesios: arrepiéntete. Arrepiéntete. Es decir, está en tiempo de gracia para que venga al arrepentimiento. Mire, esto es una oportunidad de parte del Señor. Si el Señor le está hablando a la iglesia de arrepentimiento, examinémonos de qué nos tenemos que arrepentir. Y tercer consejo, dice: y haz las primeras obras. ¿Esta era una iglesia que había abandonado la obra del Señor? No, perseveraba, y dice que trabajaba arduamente, y dice que trabajaba arduamente en el nombre de nuestro Señor. ¿Cuáles eran esas obras a las que el Señor estaba llamando a la iglesia de Efesios? A la hora de cultivar el primer amor, a la hora de regar el primer amor, a la hora de estar constantemente en encuentros con el primer amor. A esa obra el Señor estaba llamando a la iglesia de Efesios, a que regresara a las primeras obras, donde no había otro lugar en el que querríamos estar sino en la presencia del Señor, en una búsqueda constante, porque nos sentíamos hambrientos y sedientos. A esta obra era a la que el Señor estaba invitando a la iglesia de Éfeso. ¿El Señor quiere sacrificios? El Señor quiere obediencia. Amén. Y esa es la palabra que el Señor está hablando a la iglesia esta noche. A la iglesia Dios está presente. A la iglesia de Jesucristo ensalzada. Porque nos acostumbramos a hacer la buena obra del Señor, pero apartados, lejos del primer amor y del dueño de la obra. Amén. Así que esta noche lleguemos a nuestra casa y comencemos
a recapacitar, a rumiar en lo que el Señor nos está invitando a hacer. Nosotros no debemos ni podemos continuar de la misma manera, en ese descuido espiritual en el que estamos. Dios no nos necesita, pero cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, ¿ustedes creen que el beneficiado es Dios? Nadie entra a la presencia del Señor y sale con las manos vacías. El Señor siempre tiene algo para dar. Amén.